Muy buenas a todos. El día de hoy junto a mi grupo les vamos a hablar acerca de las interpretaciones avanzadas de empresas y las cuentas de grupo. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco en general de qué se va a hablar en esta presentación. Las interpretaciones avanzadas de empresas se refieren a, como dice su nombre, a la interpretación de los datos arrojados por los estados financieros de las empresas, ya sea como el total de activos, el total de pasivos, ganancias, ventas, etcétera. Y con esta interpretación avanzada de estos resultados se puede determinar bastantes cosas desde el punto de vista financiero de una compañía. Y las cuentas de grupo hace referencia a que, por lo general, las grandes compañías adquieren empresas más pequeñas. Estas empresas son conocidas como empresas subsidiarias. Y esta adquisición de empresas se muestra y se refleja en los estados financieros y se registra de una manera contable particular. Bien, los tipos de ratios. Primero, de forma general, un ratio es un cociente entre dos magnitudes que nos permite poder evaluar distintos aspectos desde el punto de vista financiero. Como pueden ver, existen 20 ratios, los cuales iremos explicando más detalladamente cada uno más adelante. Ahora, la clasificación de estos 20 tipos de ratios son los siguientes: ratios de liquidez, ratios de gestión de actividad, ratios de endeudamiento y apalancamiento y por último los ratios de rentabilidad. Ahora yo les explicaré los ratios de liquidez, los cuales se utilizan para medir el grado de solvencia que tiene una empresa. Esto quiere decir que si esta empresa va a ser capaz de pagar sus deudas cuando éstas lleguen a su fecha de vencimiento. Existen 5 ratios que se pueden clasificar dentro del grupo de ratios de liquidez: el ratio corriente, el ratio de prueba ácida, el ratio de prueba defensiva, el ratio de capital de trabajo y por último el ratio de liquidez de las cuentas por cobrar. El ratio corriente se saca dividiendo el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. El valor ideal que debería arrojarnos debería estar en torno a 1.5. El ratio de liquidez se saca de una manera muy similar, simplemente que al activo corriente ahora se le resta el valor de los inventarios y este valor se divide el pasivo corriente. La prueba defensiva se saca en porcentaje. Se suman los valores de caja y bancos y se divide entre el pasivo corriente y se lo multiplica por 100 para darnos el resultado en porcentaje. El capital de trabajo es bastante sencillo de acumular, es sencillamente la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ya, los ratios de gestión o actividad sirven para medir la eficiencia o la efectividad que tiene la empresa durante la gestión. Es decir, si las políticas de la empresa están siendo bien aplicadas. También nos habla sobre las ventas al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión de los inventarios. Podemos apreciar de que el periodo promedio de cobro se calcula mediante la cuenta por cobrar por la cantidad de días del año, ya sea 365 o 366, entre las ventas anuales de cuenta corriente. La rotación de cuentas por cobrar se calcula con con las ventas anuales de cuentas corrientes dividido entre las cuentas por cobrar. La rotación de cartera se calcula con las cuentas por cobrar promedio por la cantidad de días de año dividido entre las ventas. La rotación de inventarios igualmente es con el inventario promedio por la cantidad de días dividido entre el costo de ventas. El periodo de pago proveedores es el promedio de cuentas por pagar que tenemos proveedores por la cantidad de días del año dividido entre las compras a los proveedores. La rotación de caja y bancos son nuestros saldos tanto de cajas y bancos por la cantidad de días que tiene el año dividido entre las ventas. Y la rotación de activos totales son nuestras ventas entre nuestro saldo activos total. Y la rotación de activo fijo es la cantidad de las ventas dividido entre nuestro activo. Bueno, los ratios de endeudamiento o apalancamiento. Estos ratios informan acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación a su patrimonio neto, y estos son clasificados a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo se pueden identificar dos maneras de calcularlo, que es una pasivo entre patrimonio neto y la otra es pasivo corriente entre patrimonio neto. Las de largo plazo son pasivo no corriente entre patrimonio neto. Los ratios de rentabilidad.
Estos ratios son los que miden el rendimiento de una empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Estos son cuatro, que son ratio de la rentabilidad de la empresa en general, ratio de la rentabilidad del capital, ratio de la rentabilidad del capital propio y por último, ratio de la rentabilidad de las ventas. El ratio de la rentabilidad de la empresa en general se lo calcula mediante el beneficio bruto dividido entre el activo neto total. El ratio de la rentabilidad del capital es el beneficio neto entre los fondos propios de la empresa. El ratio de la rentabilidad del capital propio es el beneficio neto entre el capital propio y la rentabilidad de las ventas se mide mediante el beneficio bruto dividido entre las ventas. Bien, la consolidación de estados financieros. En este y los siguientes ejemplos analizaremos el caso en el que, como les explicaba un principio, una empresa grande compra una empresa más pequeña, ya que esto es muy común en las grandes compañías, que la empresa matriz o la empresa grande, en otras palabras, adquiere una empresa subsidiaria o una empresa más pequeña. Y bien, este es un ejemplo bastante sencillo de esto. Primero a la izquierda podemos ver los balances generales de ambas empresas, de la empresa ARM y de la empresa ASD, al momento en que la empresa ARM realiza la compra del 100% de las acciones de la empresa más pequeña, de la empresa subsidiaria. Como pueden ver, es todo bastante normal, como lo hemos visto hasta ahora, en los balances generales. Y lo único que se podría decir que resalta a la vista es que en la cuenta de inversión, únicamente ARM tiene esta cuenta registrada, ya que esta empresa es la que hace la inversión en la empresa más pequeña. Ahora, el balance general que vemos a la derecha se conoce como balance general en grupo, y este es de la empresa matriz y todos sus subsidiarios a la vez. En este caso, para sacar los activos no corrientes, simplemente sumamos los activos no corrientes que tenemos a la izquierda, igual con los activos corrientes. Lo mismo pasa con los pasivos corrientes, y el capital social y las ganancias acumuladas, que serían de código 3, estas dos, se toman únicamente de la empresa matriz, en este caso de la empresa ARM. En el siguiente ejemplo hablaremos del goodwill, que, bueno, el goodwill es en palabras simples, es cuando una empresa le está yendo bien, está haciendo una buena gestión, es decir, que se puede prever que la empresa va a tener rentabilidad y ganancias. Entonces, este buen estado en el que se adquiere la empresa que se va a comprar le genera un goodwill, que esto le da un precio adicional al valor neto del mercado. Aquí para representar esto con el siguiente ejemplo tenemos la empresa PPSA, que sería la empresa matriz, la empresa grande, y la empresa Luchito SA, que sería la empresa subsidiaria. El balance general de la izquierda es bastante similar a lo que vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, en la derecha es donde está el cambio, ya que aquí figura una nueva cuenta llamada Goodwill. Que bien, para calcularla es necesario primero sacar el valor neto de la empresa que se va a comprar, en este caso el valor neto de Luchito SA, que se va a calcular restando los activos menos los pasivos. Y el valor neto de esto nos daría 70,000. Ahora, para calcular el goodwill, debemos sacar la diferencia entre el valor de inversión, es decir, lo que pagó PPSA por Luchito SA, que a la izquierda podemos ver que es 90,000, menos el valor que acabamos de calcular, que es 70,000. Por lo que la diferencia nos da 20,000 y el goodwill sería de 20,000 y esto figuraría en el balance general del grupo. Sin embargo, también es importante destacar que puede existir un goodwill negativo en el caso de que una empresa se encuentre con una mala gestión o esté cerca de la quiebra. Y si es que existiera un goodwill negativo, el valor de inversión sería menor al valor el cual se supone que debería valer la empresa, el valor del mercado, el valor neto. Es importante tomar en cuenta que en la consolidación de los estados financieros del grupo, el capital social y las ganancias acumuladas se mostrarán únicamente de la empresa matriz, de la empresa más grande, mientras que los activos y pasivos se sumarán de la empresa matriz y sus subsidiarios. Y en este último ejemplo, les voy a explicar cuando una empresa tiene una propiedad parcial de otra empresa más pequeña. Con propiedad parcial nos referimos a que no tiene el 100% de sus acciones, es decir, que no tiene la empresa en su totalidad, que hemos visto anteriormente. Sin embargo, a la derecha es donde está lo nuevo,
aquí nos especifican el ente de las anteriores dos. El goodwill se hace de una manera bastante similar, simplemente que ahora se multiplica por el porcentaje que teníamos, que es del 80%. El activo corriente igual solo se suma, pasivo corriente igual de la misma forma. Y existe esta nueva cuenta que se llama la parte no controlada, la cual sería en este caso, en este ejemplo, el 20%, que es lo que no controlamos, el 20% de la suma entre el capital social y las ganancias acumuladas. Y las ganancias acumuladas. Esto es los datos que se muestran en el balance general de la izquierda. El capital social únicamente se muestra en la empresa matriz y las ganancias acumuladas se muestran las ganancias acumuladas de la empresa matriz más el porcentaje que tenemos nosotros de las ganancias acumuladas de la empresa pequeña. Y para calcular las ganancias acumuladas de la empresa pequeña debemos restar lo que figura en el balance general de la izquierda y las ganancias acumuladas a la fecha de adquisición, que eso era un dato que nos daban de 65,000. La solvencia y la predicción de peligro financiero. Es fácil saber si una empresa va a tener o tiene un peligro financiero, ya que son muchas las razones por las cuales se pueden dar unos. Pero los más usuales o específicos suelen ser una deuda excesiva, la cual se puede dar cuando una empresa, vendiendo todos sus activos, no puede llegar a pagar sus pasivos, y también se puede dar por la disminución en las ganancias o pérdidas. Cuando una empresa es estable, no suele tener muchas de estas pérdidas o disminuciones en ganancias y suele ser algo más continuo su nivel de ganancia. Y cuando se ve una pérdida constante, es posible llegar a entrar a un riesgo financiero. Los flujos de efectivo. Esto es cuando la empresa no llega a ver el dinero en efectivo, el cual es necesario para pagar tanto las deudas por cobrar, etcétera. Esto se puede dar por una reinversión del efectivo, la cual si es muy seguida y no se tiene controlada, puede llegar a poner en peligro a la empresa. Los activos específicos. Esto puede ser, por ejemplo, con maquinarias muy específicas de un sector, el cual en un remate para pagar cuentas no llega a valer lo sustancial. Precio de las acciones. El precio de las acciones puede llegar a definir mucho si una empresa va a ir en subida o en bajada, ya que da una buena predisposición de cómo va a fluctuar su rendimiento. Otros factores como las noticias financieras, el retiro de algunos organizadores importantes por parte de las empresas, los cuales estuvieron mucho tiempo y sabían cómo se manejaba la empresa. Y luego está los Z-scores, que es la forma más fácil de saber si una empresa es estable o tiende a la quiebra. Los Z-scores se calculan con la suma de las 5 divisiones a continuación: el de trabajo entre los activos totales, la retención de ganancias con los activos totales, las ganancias antes de impuestos entre los activos totales también, y el valor de mercado de la equidad con el valor contable de la deuda. Y ahí de su igual forma las ventas entre los activos totales. Esto es un ejemplo para que podamos entender de una forma más clara esto. El capital de trabajo se saca restando el activo corriente menos el pasivo corriente. Posterior se divide entre el activo total y se puede sacar esos decimales. También se hace lo mismo con la retención de ganancias, que está en morado. Se dividen entre el activo total, las ganancias antes de impuestos y retenciones de su misma forma, la capitalización bursátil entre los activos totales y ventas de igual forma con los activos totales. Estos 5 resultados se suman y nos va a dar que el Z-score de esta empresa es de 3.29, lo cual nos está anunciando de que la empresa actualmente es muy estable y no corre ningún riesgo financiero. Bueno, todos estos tienen su importancia por lo ya mencionado por mis compañeros, tanto los inversores, la diversificación y las ganancias por acción. Pero ¿qué son los inversores? Bueno, los inversores puede ser cualquier persona que destina capital a una inversión con el objetivo de obtener beneficios. Y la diversificación, bueno, esta es una estrategia de crecimiento empresarial que se puede realizar con distintos objetivos. Uno puede ser aumentar la cuota de mercado, reducir costes de producción o introducirse incluso en nuevos mercados, y las ganancias por acción que serán a continuación explicadas. Bueno, las ganancias
por acción o también denominadas EPS por sus siglas en inglés, son las ganancias son una métrica clave que se utiliza para determinar la parte del accionista común de las ganancias de la compañía. Esto permitiendo a los inversores y analistas evaluar el desempeño de la empresa, predecir ganancias futuras y estimar el gasto de las acciones de la empresa. Pero los EPS tienen que ser tomadas en cuenta con las siguientes precauciones. Bueno, las inversiones pueden ser clasificadas en diferentes maneras, ya sean subsidiarias, como mencionaba mi compañero Sebastián, que contienen más del 50% o incluso el 50% de las acciones. Los también denominados socios, que pueden ser del 20 a 50% de las acciones. Las empresas conjuntas, que pueden ser dos o más empresas que tienen el control de una empresa que se invirtió. Y son 13 contadas, mostradas como un activo en el estado de situación financiera. Como también puede haber una participación mínima, la cual se muestra en la cuenta de resultados. Otra información que se puede dar de los reportes anuales son los informes de los directores, los cuales declaran la participación de los empleados, el cual siempre tiene que ser un número mayor de 250 empleados. También las principales actividades realizadas por la empresa durante esa gestión, el número y las políticas relacionadas con los empleados discapacitados. Estos dos, el primero y el tercero, son para poder saber cuál es la eficiencia y debilidades de la empresa. Las donaciones realizadas por parte de la empresa, tanto a organizaciones benéficas como para organizaciones políticas, desarrollos futuros y planes que tiene la empresa, información sobre los directores, cuánto ven, qué acciones han estado realizando para favorecer a la empresa, etcétera. También pago de proveedores, para saber cuánto es nuestra deuda y cuánto es nuestra responsabilidad a pagar. Los puntos clave que tenemos es de que es difícil interpretar los estados financieros, los estados de situación financiera de la grupo o conciliados. Los Z-scores sirven para evaluar la solvencia de una empresa para saber si va a entrar a un posible déficit financiero, y las empresas divulgan información clave tanto para zonas internas como externas. Los informes anuales son notas de cuentas y los informes de los directores y mucha información anual adicional que se puede llegar a incluir para una mayor información. Gracias.